Desde aquí se alcanza a ver desde mi ventana se alcanza a ver el K2. Ahí está, sin una sola nube, un día perfecto de cima. En 2 días salimos, entonces mañana, hoy es descanso. Hoy tuvimos un entrenamiento para encontrar cuerpos en avalanchas. Y mañana pues es preparar el equipo, la mochila, todo lo que me va a llevar hacia los campamentos altos. He perdido la cuenta de cuántas veces me han llamado loca. Alguna vez alguien dijo, los locos abren el camino que más tarde los sabios recorrerán. En mi caso, fui loca hasta que lo logré. El corazón tiene razones que la mente no razona y la razón no entiende. Cada uno de nosotros tiene su locura, muy dentro de su ser. Los 2 días más importantes en nuestras vidas son el día que nacemos y el día en el que descubrimos para qué. Nacimos con ciertas características, dones y habilidades únicas en cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué se supone que tenemos que hacer con ellas? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? Todos y cada uno de los que estamos aquí nacimos con la capacidad de soñar, de anhelar y de retarnos. ¿Por qué teniendo la oportunidad de soñar nos detenemos? El sufrimiento es parte de la vida, pero nosotros elegimos si sufrir por la lucha de nuestras metas o por arrepentimiento. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué necesitas para encender esa chispa? No se trata de alargar la vida, sino de ensancharla. ¡Viva México! Primer mexicana en subir esta bandera a la tercera montaña más alta del mundo, Canchenjunga. Primer latinoamericana en llegar a la cima del K2. Desde la cima del Everest, vean esto. Route is okay? Oh, really? So, it's quite a challenge, actually. Yeah. And I guess I haven't seen all, right? Después de 9 horas desde campamento 2, hemos llegado a campamento 3. 9 horas. Oh, yeah. Woof. A crevasse here. Me dirijo al baño que está. Es ese que está ahí a lo lejos. Ese. So what have you been doing all day, Fee? Oh, working hard. What? Oh, just look at the amount of snow. So. Llevamos 6 horas 20 del campamento 3 al 4 y a los 5 minutos de que habíamos arrancado hubo una avalancha entre el 1 y el 2 y ahí se puede ver que hay mucha gente buscando gente. Perder la esperanza es lo más peligroso en la vida. Por las noches tenemos miedo del ladrón que puede entrar a robarnos, pero hay un ladrón más grande que vive dentro de nosotros, en nuestra mente, el miedo. ¿A ti? ¿Qué te detiene? ¿Miedo al fracaso, soledad, desamor, pobreza, ridículo, vejez o a la muerte? ¿Puedes caer? Sí. ¿Será fácil? No. Las adversidades serán parte del camino. Si el viaje no fuera retador, el destino no sería gratificante. ¿A ti qué te motiva? Si tú no haces algo por tus sueños, nadie más lo hará. Si quieres ser más que la mayoría, tendrás que esforzarte, trabajar y levantarte una vez más que la mayoría. ¿Valdrá la pena? Si te entregas, cuando llegue el momento de rendirte cuentas, sabrás que no te deberás nada, que lo diste todo. No podremos volver atrás y crear un nuevo comienzo, pero podemos empezar hoy y crear un nuevo final. Muy buenos días, es un gusto para mí estar aquí con ustedes, compartir el tiempo y el espacio en este reto liderazgo, que es un tema que para mí es muy especial y espero que para ustedes también lo sea y pueda ser un momento de transformar nuestras vidas. Les platico un poquito de mí. Realmente
en decirme que soy una alpinista profesional, no es así. Yo estuve trabajando 10 años atrás de un escritorio como una persona normal, creyendo que ese era el camino en el que iba a desarrollarme y en el que estaba trabajando para poder crecer. Y es hasta los 28 años que yo empiezo a hacer ejercicio, que yo hago mi primer carrera de 10 kilómetros y posterior, bueno, empecé con el reto de correr un medio maratón, de correr un maratón, hacer triatlones, y eso es hasta que en el ciclismo de montaña, hasta los 30 años, subo mi primer montaña, que fue el Pico de Orizaba. Y ese es el camino que he seguido. Nunca fui una niña atlética, no fui una persona que destacara en el deporte. Y eso es lo que destaco de esta diapositiva, porque bueno, se ve un listado grande, pero realmente ha sido a través de un periodo muy corto, donde jamás me imaginé que ahora estaría yo hablándoles aquí a ustedes sobre alpinismo. Uno de los primeros aprendizajes que me ha dejado este camino en las montañas ha sido el de romper paradigmas. Yo soy de Aguascalientes, de una ciudad donde no hay montañas, donde a los 28 años empiezo a hacer ejercicio, los 30 mi primer montaña, y el primer reto que tuve que afrontar fue el de escuchar todos esos comentarios donde, bueno, si tú no eres deportista, si tú no tienes esa experiencia o ese background de una persona que te haya guiado, te haya coachado, ¿por qué quieres en ese momento llegar a soñar el subir el Everest? Y esta fotografía para mí es muy especial porque fue el día que subo mi primer montaña, la montaña más alta de México, el Pico de Orizaba, ese 8 de febrero del 2014, donde surge este camino a raíz de una invitación de un amigo que ellos cada año subían las montañas más altas de México. Yo veía sus fotografías en redes sociales y me llamaba mucho la atención el estar escalando en el amanecer, el llegar a la cima, en la superación que implica. Y fue así como en una invitación muy casual, sin más allá de hacer un anhelo desde niña o un sueño que tenía planteado desde hace mucho, surge esta pasión al poder encontrarme en esa cima. Y a pesar de que fui la última en llegar, me costó muchísimo trabajo, en ese momento decidí qué pasaría si subiría el Everest. ¿Pudiera hacerlo o no pudiera hacerlo? En ese entonces nos encontramos a una persona que ya había subido el Everest en la cima y nos empezó a platicar cómo era. Yo ni siquiera sabía cuál era la montaña más alta del mundo. Y fue ahí donde inicia este camino, esta inquietud del montañismo. Todavía estaba trabajando a tiempo completo y fue como así surge este camino en la montaña de una manera muy fortuita, de una manera donde jamás me lo imaginé y de donde los primeros retos fue de romper esos paradigmas del por qué yo no tenía todas las circunstancias que a lo mejor una persona que nace al lado de las montañas en Europa y que tiene todas esas facilidades de poder aprender el montañismo. Y ahí fue donde aprendí que el camino lo hacemos nosotros, el camino lo haces tú. En ocasiones he leído libros donde vienen de empresarios, de líderes que han hecho un camino muy establecido y que nos marcan que esa es la pauta del camino, ¿no? Que tenemos que estudiar cierta carrera, que tenemos que estudiar en una universidad con prestigio para poder tener un liderazgo alto, o que necesitamos o tenemos que iniciar a cierta edad. Y yo me di cuenta a través de mi historia que no es así, que cada uno de nosotros podemos hacer ese camino. Otro de los aprendizajes que tuve fue el de aprender a desaprender. Yo tenía ese paradigma o ese aprendizaje en mí que yo no era una niña deportista. De hecho, en la foto anterior ustedes pueden ver, tenía muchos kilos de más, no tenía ese hábito o disciplina del deporte. Entonces tuve que aprender a que sí podía adquirir esos conocimientos y esos hábitos. Y una de las preguntas que yo quiero hacerles a ustedes es si están en el lugar que quieren estar, si con lo que han hecho han logrado llegar ahí. Y si no, quiere decir que lo que han hecho
no ha funcionado y que quiere decir que tienen que hacer cosas diferentes, que para llegar a un lugar diferente tenemos que hacer cosas diferentes, acciones diferentes. Y por eso la competencia de aprender es una de las más importantes. Dicen que es la madre de las competencias, el aprender. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que es lo de los elefantes. Anteriormente, cuando los amaestraban aquí en los circos, al elefante lo llevaban pequeño y lo amarraban a una estaca de un tamaño considerable y el elefante bebé trataba de zafarse y pues no podía. Y se han fijado ustedes que esas mismas estacas de ese mismo tamaño son los que tienen los elefantes ya adultos con muchas toneladas más y que no tratan de zafarse. Y es porque de niños o de pequeños aprendieron a que de tantas veces que lo intentaron no pudieron. Y ahora con las capacidades que tienen y el peso, simplemente con un solo esfuerzo pudieran zafarse. Pero no lo hacen porque han aprendido que no pudieron en ese momento. Y en ocasiones nosotros en este camino de la vida podemos haber intentado ciertas cosas y no las logramos. Y nos quedamos con ese recuerdo, con ese aprendizaje, pero a través del tiempo de aprender, de estudiar, podemos adquirir nuevos conocimientos y con esas nuevas capacidades podemos ahora sí cumplirlas. Que se nos quede muy claro que si en el pasado no hemos logrado hacer algo, no significa que en el futuro sea lo mismo. Esta fotografía fue hace 2 meses, en la expedición que acabo de regresar de Nepal, en donde estuve varada, acabo de regresar hace 15 días, estuve varada ahí 3 semanas porque la frontera cerró por el tema de la pandemia, todas las fronteras cerraron y estuve ahí y no pudimos hacer cima por la cuestión, pues nos tuvieron que evacuar a todos porque hubo contagios de COVID en la expedición. Y esta fotografía, en muchas ocasiones, de la cima sobre todo, me han dicho, oye Viridiana, es que tú tienes mucha suerte, eres una persona con mucha estrella. Y lo que yo me he dado cuenta es que entre más me preparo, más suerte tengo. Y no es cuando a veces tomamos un papel de víctimas y decimos, no, es que yo no tengo la suerte de aquella persona, no tengo los estudios de aquella, no tengo el carisma de aquella persona, no tengo el dinero de aquella. Sucede que nos volvemos víctimas y nos quitamos la posibilidad de nosotros ser los protagonistas de nuestra vida. Yo he tenido suerte, bueno, porque me he tenido que preparar mucho. Para estar ahí han sido muchos sacrificios. Y en este tema tan rico que es el liderazgo, en internet yo busqué y salieron 89.300.000 resultados en solamente 58 segundos. Quiere decir que la información de cómo ser un líder, ahí está. Toda la información, todos los videos, libros, toda la cantidad de información que nosotros queramos, ahí está. Y la pregunta es, ¿por qué no todos somos líderes? ¿Por qué no todos tenemos el conocimiento si toda la información ya está en esa plataforma, ya está en internet, ya tenemos acceso a ella? Anteriormente es que no puedo ir a la universidad, no tengo esa facilidad, y ahora ya tenemos el acceso a la información. Entonces, ¿por qué teniendo todo ese conocimiento no somos los líderes que quisiéramos ser? Y para mí, y en esa fotografía se ve, yo traigo el arnés, donde traigo el equipo que requiero para poder estar escalando. Yo siempre me pregunté, cuando yo no era montañista, cuando apenas estaba empezando en ese camino de soñar escalar algún día el Everest, yo dije, a ver, ¿qué herramientas necesito para poder ser una montañista de verdad? Para poder ser una montañista que pueda llegar al Everest. Y recordando el cinturón que tienen el carpintero, por ejemplo, que pone todas sus herramientas en el cinturón, nosotros tenemos que preguntarnos cuáles son las herramientas que un líder tiene en ese cinturón. Para mí, en el montañismo, pues tenía que tener fortaleza física, tenía que entrenar mucho para poder aguantar todas las jornadas de expediciones que son de meses para poder llegar a esas cimas y poder escalar todas esas montañas. Tenía que tener la inteligencia emocional para poder soportar tanta estrés y presión en estar en tanto riesgo. Entonces, es
preguntarte cuáles son las herramientas que un líder necesita y más allá, cuáles son las herramientas que tú tienes en este momento en ese cinturón y cuáles son las herramientas que necesitas desarrollar. Aquí ya sabemos cuáles son las cualidades de un líder y eso lo pueden ustedes ver en Internet. ¿Por qué viéndolo en Internet no podemos adquirirlas así solamente? Bueno, pues hay que tener, tenemos que tener empatía, tenemos que tener una buena comunicación, una buena escucha. Son muchas cualidades las que tiene que tener esa persona líder en su cinturón y cuáles son las que ustedes tienen que adquirir. Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Porque esta plática solamente va a ser 1 hora. Y en esta plática, más allá de decirles cuáles son las características de un líder, es cómo ustedes pueden adquirir esas características, porque es un proceso. Es un proceso que nosotros, es una estrategia que nosotros tenemos que plantearnos, pero tenemos que conocer dónde estamos y dónde queremos ir y cuáles son las habilidades que necesitamos adquirir para poder llegar ahí. En esta expedición, antes de ir a la montaña donde nos evacuaron, fui a una montaña que se llama Annapurna, que Annapurna es una de las montañas más peligrosas del mundo. El porcentaje de fatalidad está de 3 personas que suben a la cima, 1 no baja. Estamos hablando del 33% de las personas que van a esa montaña mueren. Tuve esta oportunidad de ir a esta montaña, de tomar la decisión de ir a esta montaña, y haciendo cima el 16 de abril, convirtiéndome en la primer mexicana, que me llena de orgullo, todavía se me sigue poniendo la piel chinita de haber tenido la oportunidad de estar ahí. Y uno de los ejemplos que les quiero compartir de liderazgo es este. Al término de la expedición tuvo que haber un rescate. De unos rusos que estaban ahí, si me apoyan a poner el video, por favor. Y bueno, pues se pueden imaginar la dimensión de esa montaña simplemente con este video. Y el rescate fue a través de un helicóptero con una línea, le llaman una línea larga, donde una persona la amarran con un arnés y bueno, pues el líder de la expedición tomó la decisión de ir hasta el campamento 4, que es lo más alto de los campamentos, para poder rescatarlos. Y la pregunta que le hicieron fue, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué arriesgaste tu vida por esas personas que tomaron malas decisiones y se pusieron en riesgo? Y la respuesta de él fue, porque ellos lo hubieran hecho por mí. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta de un líder que tomó la decisión de arriesgar su vida por ellos. Es una montaña, para mí, he estado en 7 montañas arriba de 8,000 metros, que son de las más altas. En el mundo hay 14 montañas y para mí tener la experiencia de haber estado en esa montaña fue una de las más hermosas, de las más bellas. Ellos duraron ahí 3 días en medio de tormentas, hasta que hubo buen clima, los pudieron ir a rescatar. Se ve ya el campamento, pues ya las casas de campaña ya completamente enterradas, y fue uno de los rescates ya registrados de mayor altura, de mayor riesgo, porque el viento a esa altura, esa persona que va ahí colgando puede caer muy fácilmente o puede chocar contra alguna roca. Y de verdad el haber regresado todos con una sonrisa, más allá de pues, salvarles las vidas, el agradecimiento, los abrazos y las palabras que él nos comparte a todos nos dejaron con un gran aprendizaje, que fue ese, el de lo hago porque ellos lo hubieran hecho por mí. Y el crear ese círculo de confianza es de los retos más grandes que tenemos, porque, como lo dice ahí, la confianza no es conocimiento, es una emoción, es algo que se siente. Así nosotros podemos leer 10, 15, 20 libros de liderazgo,
de cómo generar confianza, y no vamos a lograrla hasta que la podamos sentir, hasta que podamos sentirla hacia la otra persona y la otra persona recíprocamente la pueda sentir. Y de ahí esa es la base del líder, esa es la base que un líder puede tener para poder lograr todo lo que se proponga con un grupo de personas, con sus personas que tenga a cargo. Para mí, este gran aprendizaje de estas montañas ha sido muy, muy grato. Ha sido un reto también muy importante. A mí también me ha tocado estar como líder de expedición y todo es una responsabilidad. En esta imagen vemos, bueno, pues no es lo que es mi mejor cara, pero me gusta mostrarla porque es el resultado de lo que no vemos en las fotos de la cima. Es lo que hay atrás del esfuerzo cuando vemos una persona que está ganando un premio, que está compartiendo un éxito. Esto es lo que hay detrás, todo el esfuerzo y todo tiene un costo. Y no estoy hablando de un costo financiero, es un costo ya sea de tiempo, de sacrificios familiares. En mi caso, para estar en las montañas, bueno, pues tener que haber renunciado a varios trabajos para poder dedicarme en el montañismo, donde no tenía la certeza si iba a poder lograrlo. Desde mi primer montaña, desde que te paras en una expedición en frente de la montaña, nunca sabes si vas a poder hacer cima, nunca sabes si vas a vivir, si el riesgo de la montaña es tan alto que toda la incertidumbre está ahí. Y para mí, la gran pregunta también para ustedes es, ¿cuál es el costo de ser líder? Creo yo que cuando sabemos el costo de nuestras metas o de nuestros sueños y estamos dispuestos a pagarlos, estamos listos para cumplirlos. Y podemos ponerlo con un emprendedor, donde un emprendedor no recibe un salario cada quincena, tiene la incertidumbre si va a tener ese ingreso o no, trabaja más horas, todos esos sacrificios que tiene que hacer para poder tener esa meta. Y en ocasiones cuando veo desistir a personas que tienen un proyecto, que tienen un sueño y dicen, no, esto es demasiado para mí, no puedo. Y cuando me comparten eso y veo que realmente no sabían cuáles eran los sacrificios que se tenían que hacer y tampoco estaban dispuestos a pagar ese costo. Y nuevamente la pregunta, ¿cuál es el costo de ser un líder? Un líder tiene que correr más riesgos, tiene que estar para ir para las más personas, tiene que hacer otras actividades que a lo mejor la persona que no tiene ese cargo, no tiene esa responsabilidad. Y ustedes tienen que ser muy conscientes que si ustedes están dispuestos a pagar ese costo, están ya listos para poder cumplir ese rol. Y hay una frase que me gusta de Barack Obama que dice, nada que valga la pena en la vida viene fácil. Y aquí viene el valor del esfuerzo. Tenemos que incorporar el esfuerzo, la salir de esa zona de confort en nuestra vida. Tenemos que acostumbrarnos a cambiar, tenemos que acostumbrarnos a hacer cosas nuevas, a ir a lugares que no conocemos, a aprender cosas que a lo mejor no son de nuestro entorno, pero que nos van a ayudar a salir de esa zona de confort y poder mantenernos en ese ambiente de cambio. Darwin lo decía, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que logra adaptarse a los cambios. Y esta pandemia nos puso en reto. Esta pandemia, esa frase que es hace de cientos de años, se vuelve vigente hoy. Quien no logró adaptarse a los cambios que tuvimos con la pandemia, murió. Algo muy importante que un líder tiene que tener en mente es esa visión, tener esa meta muy clara para poder que las otras personas que lo están viendo, lo están siguiendo, puedan también tener esa claridad hacia dónde va. Para mí, nuevamente, en una entrevista, regresando del Everest, me decían, oye, Viridiana, nuevamente que eres una persona con mucha suerte, qué suerte que pudiste pisar la cima del mundo. Y para mí era, ¿quién me dio esa suerte? ¿No? ¿Quién me dio esa oportunidad? Porque en esta parte a veces creemos que la vida nos da la oportunidad,
pero creo que las decisiones que tomamos en nuestra vida son las que nos encaminan. Y por eso dice esta fórmula que dice: yo o ustedes, ahí donde están, son el resultado de la suma de todas las decisiones que han hecho a lo largo de su vida. Y es ahí donde nos cae toda la responsabilidad de dónde estamos, y de que donde estamos son el resultado de todas las decisiones que yo he tomado desde hoy, a qué hora se levantaron, cómo se levantaron, qué actitud tuvieron, todas las decisiones que tomaron a partir de ese momento. Y todas las decisiones que tomamos hoy van a ser también y van a sumar para todo el resultado que tengamos mañana. Y teniendo conciencia de ello, nosotros somos responsables de dónde vamos a estar mañana. Y bueno, pues toda esa suma y resultado de todas esas decisiones nos hacen hábitos. Y por eso dicen que somos el resultado de nuestros hábitos, somos nuestros hábitos. Si queremos cambiar algo que no concuerda con esas herramientas que el líder tiene, y que si ustedes quieren tener ese liderazgo y tienen que cambiar eso, bueno, tenemos que cambiar nuestros hábitos a través de nuestras decisiones. Y no es porque leamos un libro, veamos esta plática, ya tomemos la decisión, sí quiero ser un líder. No es nada más tomar la decisión de querer ser líder, es tomar la decisión de tener las acciones para poder cambiar las actitudes, aptitudes y posteriormente los hábitos. En mi caso, cuando tomo esa decisión de ir al Everest, empiezo a estudiar qué se requería, cuál era el proceso, y este es el camino hacia el Everest. Son 4 campamentos y la cima. El campamento base, que está casi a la altura de la montaña más alta de México, del Pico de Orizaba, está a una altura de 5,600, lo que es el campamento base, dependiendo de dónde se instale. Y bueno, de ahí es un proceso de aclimatación del campamento base, subir al campamento 1, bajar, subir al campamento 1, dormir ahí, subir al campamento 2, bajar y hacer todo un proceso de aclimatación para que el cuerpo pueda resistir a lo que es la altura y no tener ese tan conocido mal de altura que puede ser un edema pulmonar, que es el agua en los pulmones, o un edema cerebral donde el cerebro se hincha y las personas pueden llegar a tener alucinaciones. Ha habido casos de personas que se sientan, se quedan dormidos porque también da sueño, la falta de oxígeno, o personas que creen tener mucho calor y se quitan la ropa, otras personas que se avientan. Todo ese mal de altura se evita haciendo ese proceso de aclimatación. Es toda una estrategia que se tiene que hacer. Al igual que como cualquier meta que tengan, tienen que hacer una estrategia. Una de las valores que se estaban perdiendo es la del esfuerzo y la de la paciencia, que es fundamental porque todo lo queremos ya rápido, porque todo podemos tener acceso ya rápido. Y para eso tenemos que tener nuestra meta clara, plantar esas estrategias, cuáles son las acciones que se van a hacer. Y bueno, pues teniendo ese plan, esa estrategia, se puede tener una mejor visión. Es como una persona que no tiene una meta, una estrategia, es como un barco que zarpa de un puerto sin destino. ¿Cuál es el viento que le conviene a ese barco? ¿El del sur, el del norte? ¿Qué dirección tiene que tomar ese barco? No importa. Y hay personas que no tienen metas y que zarpan de ese puerto sin ninguna dirección, y que un viento los empuja un poco y cree que va bien, porque va avanzando, porque cree que va avanzando, pero hacia dónde va, cuánto le falta para llegar, no lo sabe. Una persona que tiene una meta sabe su puerto destino, sabe qué dirección tomar, sabe si tiene que ir al norte, si tiene que ir al sur. Y de esa manera podemos tener una claridad y también llevar un equipo y darle esa claridad a ese equipo. En el 2017, cuando decido ir al Everest, tenía ya 2 empleos que había renunciado, había vendido mi coche, planes de financiamiento, muchas acciones, decisiones que tuve que haber tomado. Y ya en ese entonces conocí a la empresa con la que fui en el 2017, porque había escalado ya otra montaña con ellos como preparación para el Everest. Y me llega la sorpresa, desde aquí de México me anuncian que sería líder de la expedición.
Y para mí recibir esa noticia, bueno, brinqué, grité y estaba muy emocionada porque era pues un gran logro ser líder de la expedición de la montaña más alta del mundo. Y minutos después me quedé con esa sensación de, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el rol de ese líder? ¿No? ¿Qué es lo que se supone que tendría que hacer durante la expedición? Llego a Katmandú, que es la capital de Nepal, a donde se tiene la mayoría de las montañas más altas del mundo, donde está el Himalaya. No conocía a nadie del grupo, a nadie del equipo. Se hace la reunión de apertura y empiezan las presentaciones. Y como pueden ver, bueno, era la única, ni siquiera mexicana, la única latina. Había ingleses, australianos, un brasileño, noruegos, de todas las nacionalidades, y cuando empiezan a presentarse, empiezan a decir cuántas montañas habían subido, qué es lo que habían hecho. En su mayoría vivían cerca de las montañas, tenían años de experiencia en el montañismo, y cuando llega mi turno y los Sherpas, que son los guías, me presentan como líder de la expedición, yo me sentía chiquita, me sentía pequeñita porque no creía tener la misma experiencia que ellos. Al menos en años. Y obviamente yo sabía que me iba a tener que ganar ese respeto, porque de las primeras, después de la presentación, se acercan conmigo y me dicen, ¿de dónde dijiste que eras? De México. ¿Cuántas montañas hay en México? ¿Cuántas montañas has escalado? Y empieza este cuestionamiento de validando por qué me habían elegido a mí como líder. Y durante la expedición, bueno, pues llevar ese rol, ahora la responsabilidad era mucho más grande. El reto era mucho más grande porque no nada más era yo llegar a la cima del mundo, era yo llegar a la cima del mundo con un equipo, con un grupo. Y hasta el día que íbamos hacia la cima, que todo ese transcurso de la expedición fueron 42 días para llegar a la cima, en todo ese proceso de subir y bajar, bueno, pues toda esa estrategia de interacción nos fuimos conociendo todo el grupo. Y todavía no llegaba a entender el por qué la empresa me había elegido a mí como líder de la expedición. Y ese le llaman el empuje a cima, se hace durante la noche, fueron alrededor de 19 horas, para poder del campamento 4, 8,000 metros, llegar a la cima y bajar al campamento 4. Me tocó presenciar cómo uno de los más experimentados en años le empezó a dar un ataque de nervios, por llevar la máscara de oxígeno. Estaba bajando, estábamos en una parte muy escarpada, donde tenías que ver también dónde pisabas, porque llevas unos crampones, unos picos en las botas para poder escalar en hielo, pero en ese pedazo era de roca, entonces tenías que bajar la cabeza para poder ver dónde pisabas, y él lo que hizo fue agachar la cabeza, tapar la válvula de salida del oxígeno, de la máscara de oxígeno que se utiliza en ese empuje a cima, y empezó a no poder respirar, a tener ese ataque de nervios, y tuvimos que ir a apoyarlo porque fueron varios minutos los que él decía, no puedo respirar, no puedo respirar. Y cuando nos acercamos, simplemente al ver, decía, era nada más, levanta la cabeza, ¿no? Levanta la cabeza para que pueda la válvula poder respirar y que puedas tomar el oxígeno. Y yo decía, wow, ¿cómo con tantos años de experiencia no le dio para poder controlarse a sí mismo? Y la experiencia no se mide en años, se mide en la capacidad que tenemos en tener ese autocontrol en nosotros mismos, en tener esa inteligencia emocional. En ese camino, en ese empuje, un líder no va adelante. El líder en las expediciones va hasta atrás, porque es donde puede ver a todo su grupo, a todas las personas que tiene a su cargo. Es como en la manada de lobos. El alfa macho va hasta atrás, los más débiles van adelante, marcando el paso. Después una manada de lobos fuertes y después la manada que constituye a todo el grupo. Y al último, el líder, viendo a todos. Y es así como también a veces en este concepto de liderazgo que tenemos como cultura, como historia, como educación,
a veces creemos que el líder tiene que ir adelante y tiene que mostrar y que, que no tiene que mostrar su vulnerabilidad, que siempre tiene que saber, y a veces no es así. A veces tener esa empatía, el líder tiene que tener la capacidad de tener un grupo a su cargo, a veces que tengan más conocimiento que él, aceptarlo, tener esa vulnerabilidad, pero para poder guiarlos, para poder tener esa capacidad de unir todas esas cualidades y todas esas capacidades, conocimiento, y poder llevarlos hacia un punto, hacia la meta, hacia el objetivo. Y en esta parte de ese líder, bueno, el líder viéndolo de una manera vulnerable, de una manera humilde, donde no tiene que ser esa persona que ya le hablemos de usted, que nunca se equivoca. Somos personas, y así como lo decíamos anteriormente, la confianza es una emoción, y para poder llegar a las personas tenemos que llegarle a través de la emoción, tenemos que poder vivirla. Nosotros podemos leer esos libros o esa metodología o tomar cursos de cómo generar confianza, y podemos decir, ok, ya sé cómo generar confianza, y cuando vayamos con la persona decimos, confía en mí, ¿verdad? Tú vas a confiar en mí porque mira, ya leí que esto y que esto es lo que vamos a hacer, y si la otra persona no lo siente, no va a suceder. Por eso tenemos que vernos como humanos y con esa calidad humana poder llevar al otro. Esta fue de hace igual 2 meses en la montaña que se llama Annapurna, donde en la historia solamente había habido 12 mujeres que llegaran a su cima. Desde el inicio de la primera persona que sube a esa montaña hasta este año, solamente había 12 mujeres. En este año éramos un grupo de 11 y todas logramos la cima. Rompimos un récord, un paradigma, hicimos algo extraordinario, nos unimos, hicimos un grupo de mujeres, íbamos en diferentes expediciones, todas diferentes nacionalidades, y en muchas situaciones he visto que como mujer, obviamente, es diferente, no más difícil, es simplemente diferente escalar una montaña o estar en estos lugares tan complicados. Y esta frase me gusta porque dice, la vida te pondrá obstáculos, pero los límites te los pones tú. Y es el reflejo de nosotras como mujeres en esa montaña donde eran muy poquitas mujeres las que habían logrado la cima, y en un solo año, juntándonos, uniéndonos y apoyándonos, pudimos romper esos obstáculos, esos límites que ya estaban impuestos, y nosotros ampliamos esa barrera para ahora las siguientes mujeres que vengan puedan ver que sí se puede. Y también un líder tiene que ser ejemplo, un líder habla a través de su ejemplo. En esta parte de conquistar las montañas, a veces me dicen, oye, es que conquistaste el Everest. Y para mí, este tema de la conquista es una conquista propia, es una autoconquista. Cada meta que tengan es una conquista, cada puesto es una conquista propia. Cuando lo vemos hacia adentro, es donde ahí podemos encender el mayor motor que tenemos, que es nosotros mismos. En este tema de la inteligencia emocional, que es clave en el liderazgo, Daniel Goleman, que es uno de los gurús, dice que el éxito se compone del 20% del coeficiente intelectual, o sea, de lo que sabemos, y el 80% de esa inteligencia emocional, de cómo nosotros podemos lidiar con un conflicto, cómo podemos comunicarnos con los demás, cómo podemos saber enojarnos, porque la inteligencia emocional no es no enojarse, la inteligencia emocional es saber enojarse en el momento correcto, con la persona correcta y por la duración correcta. Esa es la inteligencia emocional. Y por eso a veces vemos personas que pues, no tienen los años de experiencia, que no tienen ese conocimiento tan puntual o técnico del tema y están en puestos altos. ¿Por qué? Porque pueden manejar un grupo, porque pueden tener esa capacidad de llevar a otros que a lo mejor tengan más conocimiento hasta la cima. Uno de los grandes aprendizajes en este camino para mí como montañista ha sido el de confiar en mí. Cuando yo me paro ante esas escaleras, yo no sabía si la iba a poder cruzar o no.
¿Por qué? Porque jamás había cruzado una escalera. Todos mis compañeros pues, europeos tienen el acceso a unas cuantas horas de irse a un glaciar y poder practicar. Y yo no tenía acceso, al menos aquí, quitando la excepción de poner la escalera en mi azotea y poder practicar ahí, usando las botas y los crampones. Pero obviamente estando ahí, viendo un glaciar donde a veces no había un fondo o había un falso fondo donde nevaba y se generaba una capa pequeña, pero lanzabas una piedra o hielo y a veces no escuchabas cuando caía, y tener la confianza de poder decirme a mí misma que sí podía lograrlo era algo muy, muy importante. Porque a mí en todo este camino, desde que yo empiezo, desde mi primer montaña hasta llegar al Everest, fueron 3 años. Y en todo este camino me decían los expertos, los montañistas expertos, me decían, no, es que para ir al Everest necesitas entre 5 a 10 años, un promedio de 7 años. Y yo lo estaba haciendo a los 3 años. Y yo no lo hubiera podido haber hecho si yo no hubiera confiado en mí, si yo no hubiera confiado en mis capacidades. Hay una frase de Henry Ford que es puntual en esto y dice, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo correcto. Puede haber 1000 personas que te digan, vamos, si puedes. Puedo yo decirte que sí puedes ser el mayor líder que te propongas, que puedes lograr todas las metas que tengas, pero si tú crees que tú no puedes, nada va a cambiar. Y la confianza no es algo con lo que naces. A veces me dicen, Virginia, es que tú eres una persona que tiene mucha confianza en sí misma. Y es algo que se desarrolla, no nacemos con ello. Y hay muchas estrategias para poder tener esa confianza. Una es, y que es la principal, es escuchar qué es lo que nos decimos a nosotros mismos. Cómo nos hablamos. Cuando nos ponemos una meta, ¿qué es lo primero que nos decimos? Porque a veces somos los primeros que nos saboteamos, los primeros que nos estamos diciendo que no podemos. Nos ponen un reto y decimos, híjole, pues lo voy a intentar a ver qué, ¿no? Pero en el fondo a veces no creemos en nosotros mismos. Y no es una decisión que va a ser de un momento a otro. Podemos hacer muchas cosas, desde pararnos al espejo y decirnos, yo soy la mejor líder que puedo ser. Yo soy la mejor vendedora que puedo ser. Yo soy, y está reafirmándonos hasta creérnoslo. Otra de las cualidades que me dicen es la de la valentía. Oye, Briana, es que tú eres muy valiente y te atreves y haces. Y para mí la valentía, ser valiente, no es la ausencia de miedo, es tener miedo y enfrentarse a ello y superarlos. Siempre va a haber ese temor y yo creo que es uno de los mayores retos que tenemos, afrontar nuestros miedos. En estas imágenes vemos el K2, que el K2 también es una de las montañas más peligrosas. En esa montaña logré ser la primera latinoamericana en llegar a su cima. Y de todo lo que me escuchaban y todas las mujeres que lo habían intentado, que me decían que algunas morían, que no se podía, que como yo cuando voy ahí tenía 4 años de experiencia, donde mis compañeros a veces tenían 20 años de experiencia. Y en esta parte de afrontar, decía, bueno, el mantra que yo me decía es que si no lo intento, no voy a saber si lo puedo lograr o no. Y desde ahí, atrevernos, que esa es una de las cualidades que yo veo, que todos tenemos la capacidad de soñar, todos. Como seres humanos tenemos la capacidad de soñar y de anhelar, y de desear, y de querer, pero ¿por qué no todos cumplimos nuestras metas o nuestros sueños? Y yo donde veo cuando me comparten esas metas es en dar ese primer paso, en atrevernos. ¿Por qué? Porque puede haber un miedo. Y como dice aquí, muchos no viven sus sueños porque están viviendo sus miedos. ¿Tú vives tus miedos o tus sueños? ¿A ti qué miedo te detiene? ¿Cuál es el miedo ya sea el miedo al fracaso? También hay miedo al éxito. Cuando estamos triunfando, cuando estamos haciendo, de repente decimos, híjole, no, todo me está saliendo bien, como que no, ya es momento de que algo me salga mal, ¿verdad? O el miedo a estar solos, el miedo, hay muchos tipos de miedo. Y lo que tenemos que hacer, en mi caso, fue poner enfrente mis miedos. ¿Qué miedo tengo? Por supuesto que ir a estas montañas era el miedo a morir.
el miedo a despedirme de mi familia en el aeropuerto y que fuera la última vez que los viera, el miedo al fracaso, al de tanta inversión y de tener que estar pidiendo financiamiento y patrocinios y después ir a la montaña y no hacer cima. Son muchos tipos de miedos los que he tenido que afrontar, pero poniéndolos enfrente en mis manos y decir, ok, este es el miedo, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si lo hago, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y si no lo hago, pues la posibilidad de éxito, de logro es el 0%. Si lo intentamos, al menos se va al 1%, al menos hay una posibilidad de que así sea. Una de las preguntas que más me hacen es, ¿cómo te motivas? Viridiana, ¿cómo te motivas? ¿Cómo le haces para estar tan motivada? Creo yo que la motivación es algo externo. Puede ser esta plática, el entorno de nuestro trabajo, un libro, lo podemos obtener de muchos medios. Pero el motor más grande que tenemos es la pasión, es el motor interno. Y cuando encontramos esa llave para encender ese motor, nada nos puede parar. Y para mí, porque si fuera por motivación, los expertos o todo el entorno a mí me decía que no tenía la suficiente experiencia, que no lo iba a lograr, que era muy peligroso, que podía morir, que necesitaba mucho dinero, entonces por motivación no lo iba a hacer. Tuve que buscar hacia adentro qué era lo que me estaba impulsando a hacerlo y cada quien tiene un porqué. Y buscando ese porqué, el por qué estoy donde estoy y por qué quiero hacer lo que quiero hacer. Y encontrando ese motivo, ese es el factor principal que nos va a hacer levantarnos cada mañana y decir, sí puedo, sí quiero y sí lo voy a hacer. Y otro de los cuestionamientos que tenemos que hacernos es, ¿y tú cómo te motivas? En mi caso, por ejemplo, para subir el Everest en esas 19 horas de estar escalando de noche, de iniciar escalando de noche, con menos 40 grados, temblando, nada más viendo lo que alusaba mi lámpara, escuchando mi respiración, paso a paso, el hielo, la nieve. Mi motivación para mí era decirme y repetirme, sí puedo, yo me lo merezco, soy fuerte, todo lo que me tuve que decir para poder creérmelo y poder continuar y poder con ese reto. Y la pregunta es, ¿cómo tú te motivas? Porque de ahí también va a surgir cómo tú motivas a los demás. Hay personas que son muy positivas, hay personas que son que dicen, no hay que decir las cosas, no hay que proyectar nuestras metas, siempre hay que guardarlas. Para mí, por ejemplo, yo siempre que tengo una meta la suelto al mundo y la digo porque me compromete. Entonces, cada quien tiene un estilo, pero tenemos que identificar qué estilo tenemos, cómo nos motivamos o cómo podemos hacerle para poder realmente impulsarnos, crear estrategias, poner post-it, para mí poner post-it en los espejos de frases motivadoras, de lo que necesitaba escuchar. Y otra es cómo tú motivas a los demás. Hacer consciente de cómo tú motivas a los demás. Si es a través de palabras, a través de la acción, a través de cómo lo haces. Cada quien tiene un estilo diferente. En ese 89 millones de resultados que salieron en el liderazgo, podemos encontrar toda la información. Y ahí es discernir hacia dónde voy, qué es lo que quiero y cuál sí me sirve y cuál no. Esta es la foto que me tomaron cuando me dieron el récord Guinness. Fue el año pasado, donde el récord es por subir las 3 montañas más altas del mundo más rápido en la historia, que es Everest, K2 y Kanchenjunga. Y fue en un año 364 días. Lo rompo por 3 días el récord. Lo tenía anteriormente una coreana. Y cuando me anuncian, antes de ir a la última montaña, Kanchenjunga, que es la 3ª montaña más alta entre India y Nepal, no había ninguna mexicana que lo hubiera logrado y para mí ese era el reto, ir a esa montaña para ser la primera mexicana. Y cuando me dicen, oye, si subes a la cima antes del 17 de mayo, vas a hacer récord Guinness. Fue como una gran sorpresa porque no era algo que buscaba puntualmente subiendo las montañas.
Y en las montañas tú no decides qué día subir a la cima. En las montañas, dependiendo del clima, del equipo, de las cuerdas, de muchísimos factores, se logra la cima. Y el único día que se hizo cima en ese año fue el 15 de mayo, que fue el día de mi cumpleaños, que fue un regalo espectacular. Y para mí esa gran sorpresa es decir, pero ¿cómo si yo a los 28 años estoy haciendo ejercicio, a los 30 años estoy subiendo montañas, si soy de Aguascalientes donde no hay montañas, si nunca he tomado un curso, todo mi aprendizaje fue didáctico, fue a través de YouTube, por eso decirles que todo el conocimiento está ahí, está en las redes, es porque yo lo viví así. Decía, ¿cómo es posible que yo tenga este récord en mi mano, ¿no? Y es muestra de que los sueños sí se cumplen, pero no se cumplen solos, que nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar por ellos, tenemos que tomar decisiones para poder cumplirlos. Y con esto, con esta frase, quiero que la sientas, que la vivas tanto como yo, y es, sé el líder que tú quisieras tener. Sé el líder que tú quisieras tener. Y desde ahí, con toda esa capacidad que yo sé que ustedes tienen, porque si están viendo pues esta plática donde doTERRA está dando la oportunidad de poder a ustedes proyectarlos, es porque les ve una posibilidad de ser todavía mucho mejores. La pregunta con la que les dejo es, si murieras hoy, ¿qué sueños mueren contigo? Muchas gracias.